Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora del lugar que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, Buenas el profesor noches. canino en Instagram y yo, @ron.dogtrainer en Instagram también. Hoy tenemos al fin otro invitado que teníamos ratísimo pescándole los pasos, viendo lo que hacía, escuchando las cosas que decía y no habíamos podido lograr como dar con él, pero lo logramos. Así Sí, que ahí tenemos bueno, unas preguntas interesantísimas, sobre todo sí. bueno, ya vamos a entrar en materia, porque yo estuve viendo unos videos del canal de YouTube de Gustavo y estoy como lleno de preguntas. Sí, sí, ¿Ya? totalmente. Así que el día de hoy nos va a estar acompañando Gustavo Bianco. Él es director de la Escuela Canina GB, es creador del sistema analítico funcional, sobre el cual vamos a estar haciendo algunas preguntillas el día de hoy. Así que, Gustavo, bienvenido. Muchas Bienvenido, gracias. Gustavo. Muchas Ahí. gracias por la invitación. Un orgullo para mí formar parte. No, Gracias, para nosotros, Gustavo. muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que a veces es difícil coordinar cuando tenemos agendas tan complicadas. Así Es que verdad. Sí. muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y No, venir a el conversar un ratito con agradecido soy yo. nosotros. ¿Ya? Sí, sí, no, gracias. Muy bien, Gustavo, nosotros solemos empezar esto preguntando a las personas con las que tenemos la oportunidad de conversar cómo ha sido su trayectoria. Es decir, cómo llegas desde tus inicios a la escuela canina hoy día, cuál ha sido como todo tu trayecto, porque por ahí tengo claro que eres licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires y por ahí luego fuiste como tomando algunos cursos y programas en educación canina, pero no quiero leerlo yo. Quiero que nos cuentes cómo ha sido tu trayectoria y cómo llegas hasta donde estás el día de hoy. Exactamente. Bueno, trataré de ser sintético porque podría extenderme bastante, ¿no? Sí, En ahí lo cómo, sabemos. sí. Bueno, en realidad el motivo por el cual yo terminé siendo adiestrador ya se fue perfilando en mi temprana infancia, ¿no? Yo soy hijo único y tuve un periodo a los 4, 5, 6 años en donde pedía sistemáticamente un hermanito, un hermanito, un hermanito que nunca llegó. Y por el lado de la rama de la familia de mi viejo, de mi padre, eh, adquirieron una caniche y fue el primer contacto cercano que tuve con un perro. Y bueno, automáticamente no sé qué ecuación habrá hecho mi cabeza, dejé de pedir un hermanito y empecé a pedir un perro, un perro, un perro. El perro fue más fácil, ¿no?, de adquirir. Sí. Si bien tuve esperando un año y pico más, ahí ingresó una ovejera alemán, pero antes, en ese año y pico, que yo pedía un perro y no llegaba, me regalaron un libro de adiestramiento, ya que yo estaba pidiendo como insistentemente un perro y había algunas cuestiones, entre ellas económicas, que retrasaban la llegada del perro. Mis padres alquilaban en una casa. Creyeron que me iban a poder bajar la ansiedad regalándome un libro que recuerdo era del año 73, de Héctor Tocani, uno de los adiestradores reconocidos de la época, de lo que podríamos llamar hoy el adiestramiento tradicional. Claro. Y había unas fotos en blanco y negro con unas cosas que a los ojos de hoy son muy bizarras. Recuerdo que estaban haciendo ataque a los perros con saco y corbata, ¿no? Ver a un figurante con saco y corbata era muy raro. Claro, Es claro, muy claro. raro cuando yo lo vi después de más de grande, ¿no? Pero en ese momento para mí era... Bueno, me Alucinante. enganché muchísimo con ese libro, empecé a como a fantasear, ¿no?, en tener un perro adiestrado. En la cabeza de un chico, yo no leía en esa época, así que lo único que hacía era mirar Ver las este, imágenes. las fotos. Ah, Y mi madre me relataba lo que le decía el libro como si fuera un libro infantil de la época, ¿no? Así que ahí en ese momento me quedó resonando la idea del adiestramiento como algo mágico, ¿no? Que es, creo, la idea que tenemos todos en el adiestramiento cuando estamos desde afuera, ¿no? Totalmente. Esas razones oscuras de por qué un perro hace lo que hace cuando alguien le solicita algo, ¿no? Ujú. Totalmente. Y bueno, después en toda en todo mi recorrido entre la infancia y la adolescencia, yo jugué al fútbol como para intentar llegar a ser profesional. Jugué 8 años en River, jugué en Argentinos Juniors. Tengo
compañeros que han llegado, que han tenido más suerte que yo. Yo tuve 2 lesiones importantes. Y en ese Imagínate. momento estudiaba ciencias económicas, así que mi actividad era jugar al fútbol y estudiar ciencias económicas. Empecé a tener una edad en donde quería tener algún ingreso y no me daba el tiempo, porque entre la facultad y el fútbol me comía la agenda, no tenía tiempo libre. Obvio. Y ahí surgió la posibilidad de tener un trabajo que yo no tenía idea cómo podría funcionar, pero sí pude anticipar que existiría la posibilidad de administrar mis horarios, ¿no? Mis tiempos, y que no iba a tener un horario de oficina típico de 8 horas. Claro. Así que me gustó por eso, por el contexto en el cual yo estaba, de estudiar ciencias económicas y jugar al fútbol, y me gustó por todo el peso emocional que tenía de la infancia que les acabo de relatar. Claro. Bueno, una vez que comencé a hacer mi primer curso, que era el único curso que había en Argentina en ese momento, en el año 90, de un grupo de adiestradores que pertenecían al Club del Ovejero Alemán, empecé a tomar el curso y empecé a sentir como pasión por lo que iba aprendiendo, ¿no? Por lo poco que iba aprendiendo. Recuerdo que la bibliografía teórica era básicamente Lorenz, Konrad Lorenz, así que era mirar una y otra vez el modelo hidráulico de Lorenz y tratar de explicar todo desde ahí. Era muy poca la teoría que aparecía y la oferta de cursos, contrariamente a como ocurre ahora. Claro, me Y imagino. bueno, ahí empecé a percibir que era algo que me gustaba mucho, a un nivel como para dedicarme a eso en serio, y al mismo tiempo empecé a percibir la precariedad que existía a nivel formativo, ¿no? Si todavía podríamos decir que existe cierta precariedad, aun cuando se ha avanzado bastante y las ofertas de curso cada vez son mejores, y el promedio del adiestrador común podríamos decir que comparado con aquella época sabe más hoy que antes, aún así podemos decir que hay cierta precariedad hoy si lo comparamos, no sé, con carreras formales, ¿no? Con la formación que recibe un médico, supongamos, ¿no? Un economista. Claro. Bueno, en esa época era mucho más informal. Entonces yo ahí empecé a percibir que había que darle una vuelta a la formación para que yo pueda encarar esa vocación de una manera medianamente seria, ¿no? Y ahí, bueno, me costó decidir, pero decidí abandonar económica. Yo estaba casi a punto de recibirme, estaba en 4º año con el CBC, que acá es el ciclo básico común que tenés que hacer en las universidades públicas para ingresar a cualquier carrera. Son 6 materias, más 22 de la carrera que ya estaban aprobadas. Así que bueno, decidí abandonar la carrera Gustavo, a punto de económica terminar. y ahí hice 3 materias del CBC de psicología porque había otras 3 que me servían en la equivalencia y ahí comencé a estudiar psicología. Y bueno, el otro esfuerzo fue el posgrado, porque yo al recibirme de psicólogo en la Universidad de Buenos Aires tuve una formación estrictamente, no sé si estrictamente, pero prioritariamente académica, prioritariamente psicoanalítica. Okay. La carrera de grado en la Universidad de Buenos Aires es prioritariamente psicoanalítica. Y yo sabía que en principio no era el modelo que más quería conocer, y sabía que en el trabajo con perros el psicoanálisis no tiene mucho para ofrecer. Así que, bueno, ya desde la elección de las materias optativas fui eligiendo las materias de corte cognitivo-conductual, ¿no? Con el modelo cognitivo-conductual, y luego ya fui eligiendo posgrados para poder seguir avanzando en ese modelo, ¿no? Así fue como cursé en CETESIC, cursé en Fundación Foro, cursé también un posgrado orientado a psicología del deporte y hice una pasantía en el Atlético de Madrid, gracias a ese posgrado. Y actualmente estoy cursando el máster de SABEC en análisis funcional del comportamiento. Todavía, Gustavo, por Dios. Paralelamente tanta cosa. Paralelamente estuve, digamos, prendiéndome en todo lo que podía en relación a los adiestradores que venían de afuera. En Argentina estuvimos
relativamente rezagados con respecto en épocas en donde Internet no era lo que era hoy. Claro. No llegaban las técnicas nuevas, sabíamos que en Europa se estaba adiestrando de otra manera y, digamos, una vez por año al principio, más o menos una vez por año, venía algún adiestrador reconocido de afuera, así fue como tomé cursos con André van der Getten, con Stefano Codemo, con Antonio Veló, con Tim Cruiser, con Mies Coxter, con Balabanov, ¿no? Y tantos otros que cada vez que venían se aprendía muchísimo. Entonces ahí fui como integrando la práctica y la teoría, ¿no? Si bien mucha de la práctica era lo que era Jutsu o Hippo, lo que es hoy IGP, yo trataba de trasladarlo a ver esto en qué me puede servir en el trabajo doméstico, porque yo lo que tenía como trabajo y también me fue dando práctica era presentarme delante de clientes donde no querían competir en Jutsu con el perro, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces había que hacer todo una integración y un traslado entre teoría, que yo la estudiaba en la facultad o en los posgrados, a la práctica que me venía más deportiva, y bueno, de esa manera me fui formando, ¿no? Bueno, pero igual tuviste acceso a exponentes que todavía son importantísimos. Es decir, Claro. Ivan Balabanov probablemente sí es actualmente el educador que más está revolucionando el mundo de la educación canina todavía. Es decir, es un tipo Sí. que la está reventando a nivel mundial y que, bueno, además tienes también ahí, por lo que vi, unas leyes. Bueno, por supuesto, André van der Getten, que es una hiperleyenda, y Helmut Reiser, ¿no? Había algunos por ahí Con también. Reiser tomé 2 seminarios también, Helmut Reiser, Claro, sí. Qué que interesante, sí. igual, o sea, claro, esa es la cosa también, como de repente ver esos nombres, es difícil que alguien ahora pueda ver tal vez seminarios con estos tipos que son como más, un poco más leyendas, ¿no? Ahí hablando de Helmut Reiser o André van der Getten, pero también ahí igual vi también que tenía gente importante como España, como Fran Murillo o Carlos Moreda, ¿no? Que también como que Con Carlos Moreda también, sí, sí. que son importantes. Y ahí la pregunta que me surge, Gustavo, es, habiendo visto, bueno, esos seminarios con estos tipazos que son increíbles, y esta experiencia que estás teniendo entonces en ese momento de ir viendo cómo trasladar toda esa inducción como más de la educación canina deportiva a la doméstica. eh, Eventualmente me imagino que te habrás topado con que, bueno, yo no quiero, tú sabes, yo no quiero que mi perro aprenda tal vez a defenderme, yo lo que quiero es que mi perro deje de ser agresivo o Un deje perro de de compañía. mover o no me tire la correa, ese tipo de cosas. Ujú. ¿Cómo logras finalmente hacer esa fusión para empezar a resolver problemas que al final no los ves en un seminario de educación canina deportiva? ¿Cómo logras como al final terminar de hacer como ese mix ahí? Sí, bueno, el transcurso de cómo lo logro, yo creo que fue un proceso largo en donde yo lo que podría sintetizar es que en ese proceso lo que hice fue pensar mucho, porque en principio porque me gustaba y me sigue gustando, pero había un entusiasmo inicial que por ahí ya hoy no lo tengo, ¿no? Eso debo reconocerlo. Claro, Pero lo que quizás fue el gatillo inicial fue encontrar un desacople entre lo que yo venía para ofrecer y lo que los dueños de perro, ahora algunos llaman dueños, tutores, sí, humanos, bueno, las personas a cargo del perro, las personas que convivían con los perros del cliente me pedían, ¿no? Yo empezaba a darme cuenta, rápidamente me di cuenta, que existía algo que se llamaba adiestramiento básico, que era la enseñanza de 5 ejercicios de obediencia, caminar juntos, sentarse, echarse, quedarse quieto, acudir al claro, llamado. Y yo lo que empezaba a percibir es que yo iba como a ofrecer eso y las personas me pedían otra cosa. Las personas me pedían cotidianeidad, me pedían, mirá, yo lo que quisiera es poder ver una película con mis hijos y el perro,
¿no? Y que eso no se nos suba a la cabeza, ¿no? Podría sacarlo, no pedían que caminara junto, querían que no les tire de la correa. Claro, claro. Querían poder recibir gente sin que el perro revolucione la casa, ¿no? O sea, pedían una convivencia armónica, una Claro. convivencia donde ambos se disfruten, y yo iba con un esqueleto de obediencia que yo me preguntaba, digo, ¿realmente lo que yo ofrezco le resuelve el problema a esta gente, ¿no? Ahí empecé a ver como un desacople. Ajá, eso está buenazo, porque y yo creo que eso es algo que todavía pasa mucho, es decir, incluso, bueno, yo estoy seguro que Gustavo también pasó por eso, yo también pasé por eso en algún momento, de decir, bueno, tengo estas herramientas y al final esta persona me está pidiendo que le ayude a resolver un punto y estoy partiendo desde cosas de sentado, acostado, etcétera, que seguramente van a ayudar, pero no van a resolver el problema necesariamente. Entonces, eso pasa mucho y todavía creo que sigue pasando con muchos educadores caninos, a pesar de todo el Todavía avance creo que que puede haber. sí, todavía creo que sigue pasando. Incluso yo a veces hablo coloquialmente de parches. Creo que muchas veces los ejercicios de adiestramiento en obediencia muchas veces se utilizan como parches para taponar, para obturar, para que no se manifiesten problemas de conducta que siguen estando, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta ir directamente a la conducta sin que ese acceso directo a la conducta problemática tenga que ver con abordarlo a partir de un ejercicio de obediencia, ¿no? Claro. Siempre estamos o sentando al perro, poniéndolo del lado izquierdo o haciendo algo del orden del adiestramiento que creo que hay que ponerlo en su justa medida, porque así como yo me aparté de los ejercicios de obediencia para resolver problemas de conducta, para tratar de escuchar a la gente a ver qué era lo que me estaba pidiendo y ver si el ejercicio de obediencia era necesario realmente o no, también creo que alejarnos totalmente de los ejercicios de adiestramiento en obediencia tampoco es una buena idea, ¿no? Porque da una habilidad técnica que a la hora de pararse frente a un perro, independientemente de si le enseñemos obediencia o estemos modificando conductas, va a servir esa habilidad Sí, técnica. claro, exactamente, exactamente. De modo que encontrar esa justa medida de hasta dónde sirven los ejercicios de obediencia y a partir de dónde ya dejan de servir, y poder adaptar ese gris, esa utilidad parcial que podría tener para el trabajo doméstico, adaptarlo al caso a caso, no es una tarea tan sencilla, ¿no? Porque en algún caso te podrá servir más o en otro caso te podrá servir menos. Claro, claro, totalmente. Y en ese tiempo, Gustavo, en que estabas todavía como en proceso de formación, eh, al final tú, me imagino que, sobre todo en esa época que era más complicado, era como ir armando ese rompecabezas de a seminario, ¿no? De seminario en seminario para ir más o menos teniendo como una figura de alguna manera semiformal de educación canina, como a nivel de formación, ¿no? O lograste en algún punto encontrar tal vez un programa que fuera como más comprensivo y que incluyera varias cosas de manera global. En realidad, los seminarios que tomé fueron todos de deporte, ¿no? Claro. Hubo un seminario que se corrió un poco del deporte, que fue el de Fran Murillo, y ahora no me estoy acordando el nombre del otro muchacho que lo acompaña, que es la gente del Educadoc, Ujú. españoles. Sí, Me gustaron técnicamente y ellos no dieron pero eso fue en el 2018, ¿no? Eso no bueno, dieron o sea, hace relativamente poco. relativamente Así poco, que claro. ya estaba más o menos habiendo pensado un modelo. Yo, en realidad, lo que a mí más me ayudó armar un modelo de educación canina doméstico fue tratar de empezar a ver lo que yo había aprendido, más si se quiere a nivel teórico, por fuera de los ejercicios de obediencia, ¿no? Por fuera del Jutsu, ¿no? Del IGP, ¿no? Claro, Decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para leer la educación doméstica
a nivel teórico, ¿no? ¿Cómo hago para leerla? ¿No? ¿Cómo hago un análisis funcional, si se quiere, ¿no? Y ahí empecé a diseñar intervenciones que ya se alejaban de los ejercicios de obediencia, ya no requerían, en la mayoría de los casos, no en todos, de ejercicios de obediencia. Ese proceso, que no fue, lo cuento así rápido, pero fueron años, Claro. fue creo que lo que más me ayudó. Lo que más me ayudó en relación a los seminarios fue ganar habilidad práctica a partir de ver genios del adiestramiento, Claro. que tienen una sensibilidad motriz, una motricidad fina, una capacidad de lectura del perro, y un automatismo para hacer cosas en segundos que por ahí a otro adiestrador más promedio le lleva meses o años. Increíble, ¿no? Ver esa gente que realmente son grosos del adiestramiento, verlos ahí a 1 metro de distancia hacer cosas, creo que me ayudó mucho para ganar habilidad técnica, ¿no? Para copiar, para ver lo que era realmente un buen adiestrador sin hablar, haciendo, ¿no? Claro. Pero para aplicar, para encontrar un modelo de educación canina, yo creo que lo pensé más tratando de integrar lo que yo aprendía de teoría con lo que los propios dueños me pedían, ¿no? Tratando de escuchar, sentarme en un sillón con una familia y escucharlos, ¿no? A ver qué realmente necesitaban. Unir eso que me estaban pidiendo con lo que yo sabía de teoría me sirvió para ir armando un modelo que fue simplemente ir uniendo distintas situaciones posibles y encadenándolas en una visión 24/7, ¿no? Claro, es allí donde surge, Gustavo, este adiestramiento analítico funcional. Sí, en realidad no es que yo haya creado el adiestramiento analítico funcional. De hecho, el nombre no es un nombre inventado por mí, el nombre ya preexiste y deriva del análisis funcional de la conducta, ¿no? Yo estuve durante muchos años, mi incursión inicial en las redes fue en el 2018-19, cuando subí algunos videos a YouTube, pero siempre estuve out de las redes, out, ¿no? Recién ahora empiezo a tener alguna incursión. Mientras tanto, yo tenía un alcance muy limitado, todavía lo sigo teniendo, ¿no? Pero era mucho más limitado que ahora al estar absolutamente fuera de las redes. Y el batallar que yo siempre tuve con respecto al análisis funcional de la conducta no tenía eco, ¿no? Yo creo que el análisis funcional de la conducta como procedimiento es un procedimiento muy potente, muy útil, y que está muy poco divulgado en el mundo de la educación canina o del adiestramiento canino. Y bueno, fue también un intento de tratar de divulgar un procedimiento que me preexiste, que tiene que ver con el análisis funcional de la conducta, ya tiene peso propio, digamos, tiene identidad propia, y para tratar de hacerlo más visible, ¿no? Fue por eso también que elegí ese nombre analítico funcional. El análisis funcional lo que me permitió es empezar a leer, me dio el esqueleto para poder leer, el formato para poder leer, para poder analizar lo que estaba pasando en cualquier familia en relación a su perro. Claro. Y para los que nos están oyendo, Gustavo, que tal vez no sean psicólogos o tal vez no entiendan este modelo del análisis funcional de la conducta, ¿de qué va y cómo lo aplicas en perros? Es decir, ¿qué significa este procedimiento y cómo lo terminas ejecutando en el caso de los perros? Bueno, de manera sintética, Ujú. y hay algunas cosas que se pueden afirmar extendiéndola no solo a los perros, sino también a los humanos. La conducta es un concepto de interacción entre organismo y entorno, ¿sí? Y podríamos pensar también la conducta, tanto en humanos como en perros, como un flujo continuo. Lo que hace el análisis funcional es, en principio, un corte en ese flujo continuo, es decir, analizamos un segmento que puede ser más o menos acotado, puede ser un segmento que se reduzca simplemente a una conducta,
o puede ser una sucesión de conductas, es decir, ese segmento no tiene a priori una medida, pero una vez que tenemos ese segmento, esa es nuestra unidad de análisis, eso es lo que vamos a analizar. A partir de ahí, se trate de humanos o se trate de perros, de lo que se trata en principio es de identificar las variables de las cuales la conducta es función. Es decir, la función se sabe que está multideterminada, multicausada, podríamos decir. Si bien en el análisis funcional de la conducta no se suele hablar de causas, se suele hablar más de variables funcionales, pero digamos, tenemos que tratar de llevar lo que es ciencia básica al lenguaje ordinario, al lenguaje común, con lo cual podríamos hablar de que la conducta es elemento relacional entre organismo y entorno, es un elemento, es un concepto, es algo que está multideterminado, multicausado. Bueno, lo que hacemos es identificar cuáles son esas variables que están determinando la conducta y no solo identificar las variables, sino también cuáles son las relaciones que se establecen entre esas variables. Y en líneas generales vamos a tener relaciones de condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Condicionamiento clásico respondiente o condicionamiento operante. Es decir, que analizar un comportamiento va a ser, en principio, hacer un corte en ese flujo continuo, identificar las variables de las cuales esa conducta es función, cuáles podrían ser las causas, digamos, en términos más coloquiales, y también cuáles son las relaciones que se establecen entre esas causas, ¿sí? Vamos a tener variables funcionales y variables disposicionales. Todas van a influir en ese comportamiento que algunos llaman comportamiento observable. Claro, pero ahí lo que señalas es bien interesante porque como lo planteas, es efectivamente una aproximación al comportamiento que integra no solo la visión skinneriana, sino todos los desarrollos de Pavlov, de este condicionamiento clásico y operante, y que busca, como tú lo señalas, como ver cómo se vinculan todos los diferentes elementos para explicar en cierta medida un comportamiento, ¿ya? Pero lo que me gusta de lo que estás planteando es que es ir muy, como lo estás definiendo, como a lo que desde hace años he estado trabajando, porque quizás del análisis funcional de la conducta como en los años 60 para acá, puede ser que son términos que están dando vueltas. Lo señalo porque en contraste se ha puesto como muy de moda en la educación canina colocarle nombres rimbombantes a lo mismo, como para revenderlo. Y es donde surge este adiestramiento cognitivo emocional. Y el otro día estaba leyendo una que hablaba de un modelo tetradimensional de la compresión de la conducta y unos nombres que uno dice, oye, ¿qué está pasando allí? ¿Ya? ¿Cómo ves tú como esa tendencia a estos nombres rimbombantes que creo yo que lo que buscan es como vender nomás? Es un tema delicado ese, porque a veces tendemos más cuando nos ponemos críticos, tendemos a intentar que las cosas sean más cercanas al mundo ideal que al mundo real, ¿no? Y la verdad es que tenemos que poner los pies sobre la tierra y saber que estamos en el mundo real, no en el mundo ideal. Totalmente. En el mundo ideal, las cosas deberían llamarse de una sola forma, ¿no? Si ya tiene un nombre, un procedimiento, no debería cambiarse, a menos que aparezca algo que amerite un cambio, como es otro procedimiento o una nueva forma de aplicar ese procedimiento. Pero eso es el mundo ideal. En el mundo real estamos queriendo vender, ¿no? Y a priori me parece que no tenemos que ver eso como algo necesariamente negativo, ¿no? No tenemos que ver la competencia como algo necesariamente negativo, no tenemos que ver la posibilidad de que nosotros tengamos ganas de llegar a más personas, de vender lo que ofrecemos, de vender más que el competidor. Me parece que eso también hace al progreso del adiestramiento de la actividad que se trate. De lo que se trata, me parece, es de poner un límite a que esa venta, ese marketing, no sea a cualquier precio, ¿no? A que esa competencia sea una competencia leal y
que sea una competencia que le sume conocimiento al adiestramiento, ¿no? Y en ese sentido creo que ese límite no está claro, y como no está claro, algunos se quedan de un lado del límite y otros lo traspasan sin que quede muy claro quién quedó de un lado y quién lo traspasó, ¿no? A partir de lo que digo, uno podría decir, bueno, Gustavo Bianco también está haciendo marketing cuando llama a un modelo de adiestramiento analítico funcional. Y yo podría Claro, decir que sí, no claro, tengo por qué negarlo, ¿sí? Lo que añado a eso es que, si bien estoy dispuesto a que ante un argumento fuerte yo pueda revertir lo que creo, estoy convencido que esa forma de hacer marketing es leal, ¿sí? Porque yo estoy tomando un procedimiento que ya preexiste y no lo estoy modificando. Y claro. cuando yo explico ese procedimiento en el marco del modelo de adiestramiento cognitivo emocional, cito a los autores que determinaron esos etiquetajes o ese vocabulario y no añado nada mío que no sea mío, ¿sí? Entonces, no estoy rebautizando ningún procedimiento, con lo cual siento que si bien alguien puede interpretar, y me parece que correctamente, que haya una finalidad vinculada con el marketing en cuanto al modelo analítico funcional, creo que ese marketing es un marketing honesto en el sentido de que no renombré nada y estoy citando a todos los autores que me facilitaron la posibilidad de aplicar ese análisis funcional que no estaba aplicado en perros a perros, ¿sí? Así que eso es lo único que hice. En realidad fue integrar lo que yo fui aprendiendo en mi práctica Claro, laboral con lo que yo estudié. claro, Pero ahí se reduce mi invento, ¿sí? No es claro. que soy el desarrollador, o sea, eso suena como demasiado rimbombante y a la hora de analizar qué es lo que yo hice, concretamente hice eso. Estudié básicamente análisis funcional por un lado y traté de aplicarlo al mundo de la educación canina y hay algunas intervenciones concretas, algunas formas de intervenir que hicieron que amerite el nombre de análisis funcional, adiestramiento analítico funcional, a partir del análisis funcional de la conducta. Eso es todo. Claro. Ujú. Y ahí vimos también, bueno, que dentro de ese mismo contexto, como que una de las cosas que hemos estado conversando últimamente, y yo creo que tú también lo comentaste eventualmente en alguno de tus contenidos, es que ha habido también una tendencia últimamente como a tratar de desplazar o de eh, desmarcarse de alguna manera de como de ese trabajo de condicionamiento operante o clásico, ¿no? Como si no existiera, como si no fuera útil, como si no se utilizara, como si no fuera parte de la dinámica misma de la educación canina. Y ojo, hay exponentes importantes que eh, tal vez puedan indicar, como por ejemplo el mismo Ivan Balaban o en algunos puntos Roger Abrantes también, mencionan que, bueno, que tal vez hay ciertas instancias en donde solo el condicionamiento clásico operante no es suficiente para lograr ciertas cosas. Y eso es otro punto, es un punto como diferente. Pero fuera de ese contexto, que es que tal vez en algunos casos no es suficiente eso nada más, sino que tienes que buscar otras alternativas para completar o complementar el trabajo. Sí, hemos visto algunos que no es que dicen no es suficiente, sino que derechamente dicen esto ya no sirve, esto Claro. está obsoleto, esto ya no es Yo, la yo, manera correcta de ujú. trabajar, etcétera. Yo lo he Entonces, escuchado como despectivo también, como un señalamiento como para menos, ¿no? Es que él sigue un modelo conductista, pero así Ujú. claro, como tirarlo para abajo, como si el sistema de consecuencias o las asociaciones entre estímulos no fuera una manera válida también de aprender. Sí, yo creo que siempre lo digo, ¿no? No es lo mismo estudiar psicología, porque en líneas generales estamos hablando de psicología, ya sea
el modelo cognitivo emocional en psicología no existe, existe en el mundo del adiestramiento. Lo que existe es el modelo cognitivo conductual. Claro. Entonces, fíjate que a nivel aplicado, el modelo cognitivo conductual funcionan integrados. Incluso yo, que ahora estoy atendiendo cada vez menos pacientes, pero en una época atendía pacientes, una de las variables que manejás en el inicio de atención a un paciente es ver si el paciente responde mejor al tratamiento más cognitivo, a intervenciones más cognitivas o más conductuales. Pero muchas veces las intervenciones convergen en un mismo objetivo. De hecho, en humanos se habla de reestructuración cognitiva y para la misma técnica, desde la visión conductual, se habla de moldeamiento de la conducta verbal, ¿no? Y estamos, o sea, que hay muchas posibilidades de integración. No digo que sean todas las posibilidades de integración, pero en el mundo de la psicología, el modelo cognitivo y conductual están mucho menos divorciados que en el mundo del adiestramiento, ¿no? Claro. Yo creo que en el mundo del adiestramiento se lo presentó, quizás, no lo sé, pero quizás también por cuestiones de marketing. El marketing funciona mejor cuando tenés enfrente a un enemigo, entonces quizás vino bien tener de enemigo al conductismo. Y cuando estudiás conductismo en el mundo del adiestramiento, te encontrás con un conductismo mucho más distinto, muy diferente al conductismo que podés estudiar en una facultad de psicología, ¿no? Se lo reduce, se lo simplifica para que de esa forma sea más fácil superarlo, ¿no? Entonces, al simplificarlo, al reducirlo, los trabajos que se hacen en base al condicionamiento clásico y operante son trabajos, llámense mecanicistas, simplistas, donde el perro responde como un autómata, donde no se consideran el potencial cognitivo del perro ni emocional, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad vos vas a ver el modelo en donde sí supuestamente se consideran el potencial cognitivo y el emocional, y vos vas viendo que todas las intervenciones a la hora de pararse frente a un perro tienen una base de condicionamiento clásico y operante, ¿no? Claro. O sea, no podés interactuar con un perro si no estás recurriendo a procedimientos clásicos y operantes. Claro. Es que están como insertos, quieras o no. Exactamente, lo que pasa que si reducís que el condicionamiento operante es un mero intercambio de conductas por salchicha o pelotita, no vas a ver condicionamiento operante en un montón de otras situaciones en donde sí lo hay, donde sigue existiendo, ¿no? Ahí está el punto, ¿no? Si lo reducimos demasiado a intercambio de conductas por salchichas, claro, todo lo que no sea eso va a ser otra cosa, va a tener otro nombre, y no vamos a estar viendo que ahí también existe el condicionamiento operante. Claro, y yo creo está bien interesante eso que planteas, Gustavo, porque creo que, y señalas una diferencia radical, o una diferencia no sé si radical, pero importante, cuando señalas la diferencia entre cómo se estudia el condicionamiento clásico y operante en psicología versus cuando se estudia en educación canina, porque yo también soy psicólogo de base y yo recuerdo cuando estudié psicología del aprendizaje, por un año eran 6 meses de condicionamiento clásico pavloviano y 6 meses con teoría y práctica de condicionamiento skinneriano. Y eran 6 meses donde estudiábamos hasta, recuerdo, las fórmulas de Rescorla y Wagner para calcular la asociación de los... que claro, cuando uno se forma como educador canino sin conocimiento en psicología, la clase de condicionamiento operante es una clase donde ves un cuadrante de reforzadores y castigos y ahí queda. Exactamente. No tiene como toda esa profundidad que creo yo que debería tener para poder tener como esa finura de poder detectar estos fenómenos clásicos y operantes en la educación canina también. Exactamente, porque hay mucha letra chica, mucha letra fina que no se ve en el mundo del adiestramiento. Y ni siquiera vos podés decir, bueno, pero son cursos rápidos que a veces se dan en una semana, ¿no? Sí, correcto. Quizás la temporalidad del curso no permita ir tanto a la letra fina, pero a veces las puntas que le podrían dar los docentes a los alumnos para llegar a esa letra fina es citar. Citar no lleva tiempo. Claro. Sin embargo, se cita poco. Vos en el mundo del adiestramiento leés definiciones de procesos y procedimientos que están de mano del autor, no del autor original, del autor de quien está dando el curso o está escribiendo el libro. ¿No? O sea, se cita muy poco.
Entonces, ¿dónde están las puntas que me dan a mí como alumno para seguir tirando y encontrarme con los autores originales, con las fuentes? ¿No? Eso está No, buenísimo. no están esas puntas, están muy Eso está poco. buenísimo. Totalmente de acuerdo. Y yo, bueno, esto ha sido bien inconsciente, pero ahora que lo dices, lo lo voy a considerar de manera más formal, pero estoy todo el tiempo tratando de, como justamente, por lo menos nombrar autores que tengan posturas específicas y aquí en el podcast de vez en cuando, pero ciertamente es completamente cierto lo que estás diciendo. Hay muy poco citado en el mundo de la educación canina. Y el otro punto que yo creo que es importante es que ciertamente los programas de formación son muy cortos, como que falta, y yo creo que eso igual ha ido cambiando y se ha ido haciendo cada vez más riguroso, pero, pero ciertamente son cursos rápidos que probablemente no deberían ser tan rápidos, ¿no? Como que un programa de formación, si es para un educador canino que va a estarse dedicando 24/7 a esto, debería tener una profundidad mayor, ¿no? Como que debería ver todo este tipo de cosas que están comentando, que tal vez se ven en psicología, pero es que en buena parte de lo que hace un educador canino es estar estudiando psicología de la conducta, en este caso un perro, pero también tienes que ver también al cliente, ¿no? Que eso es para mí esto ha sido una lucha importante porque, claro, probablemente en la vieja escuela todo era en función del cliente o del guía, y ahora es todo en función del perro nada más. Y entonces ahora el guía pasa a estar en el lado cero de la ecuación, en donde casi no se toma en consideración. Y eso te crea un problema de que todo es en pro del perro únicamente, y se que deja por fuera las emociones del guía, se deja por fuera los problemas que esa persona pueda tener a nivel La emocional, a realidad nivel del guía. financiero. Claro, y en realidad todo, hay una parte importantísima que hay que trabajar, que es ahí, a la persona, a tratar de que logre organizar su vida y sus cosas de manera que pueda resolver las cosas con su perro, pero como que si no tenemos ese módulo de psicología humana también, como para que la persona pueda tener alguna noción de trabajo terapéutico, incluso con la persona, para que esa persona pueda trabajar con su perro, para que esa persona tenga la voluntad, para que esa persona desarrolle las habilidades que necesita desarrollar para poder lograr rehabilitar a su perro junto con el educador. eh, y no se tiene eso como desde la formación del educador canino, es una pata mocha, es una pata coja gigantesca, a mi parecer. Exacto. Entonces, como que yo creo que eso es un punto fundamental que debería existir en la educación canina, y es la educación, la psicología humana también, y entender que, bueno, que el guía forma parte importantísima de la ecuación, porque al final tú no le vas a estar explicando al perro, le vas a estar explicando a una persona humana. Entonces, hay muchos educadores que nosotros hemos visto, incluso que hemos trabajado, hemos invitado acá al podcast, como Melissa Vélez o Carolina Esqueda de México, que ellas trabajan, por ejemplo, con terapia familiar, ¿no? Con esta, ¿cómo se dice, Sistémica. Gustavo? Con la terapia sistémica, exactamente. Sistémica. Sistémica. Entonces ellas lo utilizan, por ejemplo. Y es una manera, a mí me parece una manera súper fantástica, validísima, una herramienta maravillosa para poder ayudar. Entonces, bueno, tal vez no es que te hagas un psicólogo, pero que tengas nociones de ese tipo de herramientas para que también las puedas utilizar en el trabajo con el cliente, ¿no? Sí, ahí vamos viendo cómo se van sumando precariedades, ¿no? En principio, en todo lo que es psicología del perro, esto que mencionábamos recién, ¿no? La diferencia que hay entre estudiar psicología en el mundo del adiestramiento o en el mundo del perro, ¿no? O en el mundo de la psicología, ¿no? Son como dos psicologías distintas las que terminás estudiando. Ahí ya hay un nivel de precariedad importante. Y después, la falencia en psicología humana, ¿no? Sí. Porque la clave en el trabajo es la modificación de la conducta humana, ¿no? Muchas veces, tocando ese resorte, tipo efecto dominó, se resuelve el problema, ¿no? Claro, Entonces, ahí vamos sumando patas de nuestro trabajo que están mal asentadas, ¿no? Que no están funcionando correctamente. Y sobre eso, eh, tarde o temprano va a haber que accionar, porque nuestra formación está como renga en ese sentido, ¿no? totalmente.
Y Gustavo, nosotros hemos tenido hasta ahora hemos logrado como conseguir poca información, sí, como poca información, eh, más allá de, eh, que en realidad yo creo que es lo más popular en Latinoamérica, acá en Chile también, y yo creo que en general, en el mundo de habla hispana, lo más popular y lo que uno suele conseguir más a menudo son personas que se formaron con método cognitivo emocional, eh, pero fuera de ahí, o con métodos tal vez bastante positivos, etcétera. Pero fuera de ese pequeño rango o esos par de modelos, hay muy poca información. Y particularmente en Argentina me ha pasado que he encontrado básicamente nada fuera de esos dos espectros, excepto el tuyo, hasta ahora. ¿Cómo ves tú la educación canina en Argentina actualmente y qué cosas ves que de repente podría mejorarse o que no han llegado o que le hace falta o en qué estatus está? ¿Cómo la ves tú? Bueno, yo creo que eso es una pregunta demasiado amplia que incluye muchísimos factores entrelazados, ¿no? En donde habrá que ver entre esos muchísimos factores cuál tiene un peso mayor o menor que otros, ¿no? En principio, como factor general o como título general, yo creo que somos víctimas de la informalidad formativa, ¿no? Es decir, no, no, no existe. Hablamos de que somos profesionales, yo creo que termina siendo un oficio en donde nos formamos como podemos, ¿no? Claro, sí, eso lo En hemos hablado principio, también. el Ministerio de Educación está separado de la formación, con lo cual no existe una formación regulada institucionalmente y muchas de las falencias formativas que tenemos en el sector derivan de esa falta de regulación, ¿no? Claro, Terminan estando en manos de personas que dan cursos. Por otro lado, la mayoría de los administradores se han enterado que dar cursos es más rentable que trabajar de a con- uno, ¿no? claro, Con lo cual también hay personas que dan muy buenos cursos, que tienen cierto recorrido en el sector, y hay otras que son este, absolutamente principiantes. Yo he tenido alumnos que ni bien terminaron el curso que yo imparto, se pusieron a dar cursos, ¿no? o así lo hemos Entonces, visto también, sí, eso realmente no cabe, no solo en el mundo del adiestramiento, no cabe en En ningún general. área del saber, ¿no? Ahí ya hay otro punto. Después, hay que reconocer que con lo bueno y con lo malo, el modelo cognitivo emocional es el que más se popularizó, ¿no? Así que también hay cosas que han avanzado en el mundo de la educación canina gracias al modelo cognitivo emocional y hay otras áreas de nuestro sector que han retrocedido también gracias al modelo cognitivo emocional, ¿no? Es decir, claro, como es el modelo más popular, a mi modo de ver, se puede ver en el sector muchas virtudes y falencias que yo creo que derivan de la misma fuente, ¿no? Que es la popularidad que tomó el modelo cognitivo emocional. Y, y también otro aspecto es esta otra corriente que es la del adiestramiento en positivo, ¿no? ujú, El adiestramiento en positivo yo creo que fue una bocanada de aire fresco que veníamos necesitando porque hasta la década del 90 inclusive los adiestradores éramos vistos como sometedores seriales, maltratadores del perro, muchas veces circulaba entre propietarios, entre amigos, no lo adiestres porque le van a pegar, no, después claro, le cambia el carácter, ¿no? Esto circulaba mucho. Eh, Había gran parte de verdad en eso, se trabajaba claramente de otra manera. claro, El primer recurso era la estimulación aversiva, incluso la estimulación aversiva asistemática aplicada de manera intuitiva, ¿no? Así que era peor que peor. Eh, y yo creo que el adiestramiento en positivo fue un cambio necesario y por eso digo una bocanada de aire fresco, porque cambió la atmósfera social, ¿no? No solo el trabajo concreto, que se priorizó el bienestar del perro, se
se erradicó la estimulación aversiva, sino que los educadores llamados adiestradores en positivo pasaron a ser personas amables, en donde no existía un peligro para quien los contratara. Todo eso cambió la atmósfera social, como decía recién, y yo creo que era muy necesario en el mundo del adiestramiento. Ahora bien, creo que también, como muchos cambios que se producen a nivel social, son productos de grupos más radicales o cercanos al fanatismo, a veces jóvenes que tienen el entusiasmo del joven de querer mejorar las cosas, y esto es totalmente legítimo, pero a veces un poco alejado de lo que es el mundo real, ¿no? A veces más pegado a un mundo ideal, ¿no? Y la verdad que yo entiendo, como lo entienden muchos adiestradores que no hace 2 días que están trabajando, que el adiestramiento en positivo logró resolver muchas cosas sin recurrir a la estimulación aversiva, pero otras no. Con lo cual yo creo que el adiestramiento en positivo a lo único que puede aspirar es a minimizar al máximo posible la estimulación aversiva, pero no a erradicarla por completo. Por lo menos Claro. por lo menos en lo que sabemos hoy. Si mañana se descubre, no sé, un nuevo proceso de aprendizaje que no es ni el clásico ni el operante, y aparecen técnicas revolucionarias que se puede enseñar, no sé, poniéndole un microchip al perro, bueno, no sé. Quizás la tecnología le dé una vuelta de tuerca a lo que sabemos hoy para erradicarla por completo a la estimulación aversiva. Hoy por hoy parecería que eso no es posible, por lo menos con lo que sabemos hoy. Parecería que el mejor escenario posible que tenemos es la minimización de la estimulación aversiva, lo cual es otra cosa erradicarla. Entonces, si pensamos adiestramiento positivo como 2 de los 4 cuadrantes del condicionamiento operante, ya ahí creo que nos quedamos un poco cortos. Y cuando nos quedamos un poco cortos, viene lo que es para mí la paradoja del adiestramiento en positivo, ¿no? La paradoja para mí del adiestramiento en positivo es que por no resolver una serie de cuestiones problemáticas, conductas problemáticas, porque la filosofía del adiestramiento en positivo le prohíbe recurrir a la estimulación aversiva, terminan los perros perpetuándose en conductas problemáticas que le generan estimulación aversiva en el largo plazo a los propios perros y a las personas que conviven con esos perros. Conclusión, la estimulación aversiva llega igual, ¿no? Quizá con delay, porque en el inicio del tratamiento se genera la esperanza, la expectativa, la mayoría de las personas comunes que contratan un adiestrador en positivo desconocen si el argumento que les presenta el adiestrador en positivo va a resolver o no el problema, con lo cual creen que podría resolverlo. Entonces hay como una especie de luna de miel en el inicio, en donde existe la expectativa de que los problemas no se resolvieron, pero porque recién empezó. Y bueno, empezaron a trabajar 1 semana, 2 semanas, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Y el otro día leía un comentario en Facebook de una chica que tenía un perro que se peleaba con otros perros y todas las indicaciones que le llegaban eran indicaciones de adiestradores en positivo. Y ella en un momento dice, no, pero yo quiero otro tipo de intervenciones porque esto yo ya lo estoy probando, ¿no? Entonces, en un momento uno de esos adiestradores le dice, bueno, pero tenés que esperar un poco más, tenés que darle un tiempo, porque estas intervenciones funcionan no de inmediato. Me dice, mirá, hace 3 años que lo estoy intentando, ¿no? Entonces yo decía, ¿quién pone el plazo, ¿no? De cuánto tiempo hay que, porque en la vida de un perro que lamentablemente viven poco, 3 años, es un porcentaje de la vida importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo probás una herramienta libre de estimulación aversiva cuando eso también va a llevar tarde o temprano a que si el problema de conducta no se resuelve, termine padeciendo el perro porque es excluido de su círculo social, o las personas o el propio perro padece algún tipo, en definitiva, de estimulación aversiva también, ¿no? A eso llamo yo la paradoja, es como un escupir para arriba, ¿no? A veces decimos en Argentina. Entonces ahí yo creo que hay que sentarse seriamente a hablar. Cuando digo seriamente, digo libre de tanto fanatismo. Totalmente. Para tratar de encontrar ese balance, ese punto, ese gris, ¿no? Que me parece que es la minimización de la estimulación aversiva, ¿no? Algo parecido a como yo creo que los profesionales que tienen muy aceitado esta minimización de la estimulación aversiva, a mi modo de ver, son los médicos. Los médicos muchas veces nos recetan procedimientos o intervenciones o medicamentos
que tienen consecuencias. Tienen efectos. Vos lees un prospecto de un medicamento y está lleno de De efectos colaterales. contraindicaciones. Exactamente. Claro. Desde un efecto colateral menor a un efecto colateral, digamos, complicado, como puede ser la quimioterapia, ¿sí? Claro. Sin embargo, lo que se pone en la ecuación es ese balance entre el riesgo, el peligro, en el cual se pone el paciente en el corto plazo por administrar esa intervención o esa medicación versus el riesgo o el peligro que tendría ese paciente en caso de que no administres esa medicación o ese procedimiento Claro. en el largo plazo, ¿no? Totalmente. La quimioterapia es muy dañina para todo el organismo. Sin embargo, hay momentos de la vida en donde en determinados pacientes lo más humano que podés hacer es recomendar quimioterapia, ¿no? Esa ecuación podríamos trasladarla al mundo del adiestramiento. Estimulación aversiva en el corto plazo o en el largo plazo, esa ecuación está poco popularizada. Yo no veo que piensen, se quedan, cuando hablábamos de análisis funcional y hacer un segmento, el segmento es la intervención del momento. Pero ahí metiste estimulación aversiva, el perro la pasó mal. Sí, yo no te niego que el perro la pasó mal, quizás. Pero, ¿existe una manera libre de estimulación aversiva de resolver este problema? Si existe, implementémosla. Sí existe. Claro. Pero si Bueno, estamos intentándolo durante un tiempo ya prolongado, y nos estamos pegando la cabeza contra la pared, bueno, no resolver problemas también genera estimulación aversiva en el largo plazo. Esa estimulación aversiva en el largo plazo, ¿forma parte de nuestra ecuación, de ese segmento temporal que estamos analizando, o lo dejamos fuera? Si lo dejamos fuera, todos quienes adherimos a la minimización de la estimulación aversiva y no a su erradicación, pasamos a ser maltratadores de perros. Exactamente. Entonces, ahí también hay algo que le está faltando, que es un poco de criterio racional, y una discusión un poco más elevada, lo que decía al principio, ¿no? Cuando yo me refería a que el planteo que están teniendo ustedes es necesario en el mundo de la educación canina, me refiero a este tipo de planteo, ¿no? Este tipo de discusiones, de ir un poco más allá de lo que se escucha todos los días y lo que se lee todos los días en redes sociales, ¿no? Que es poco profundo, que es bastante superficial y que no modifica el status quo, ¿no? ¿Tú ibas a hacer una pregunta, Gustavo? Sí, no, que muchas veces lo que plantea Gustavo, que me hace mucho sentido, que tiene que ver con tener como la visión más longitudinal, no solo quedarse con el trozo de comportamiento o con esa sesión, sino verlo más longitudinal, porque bien es cierto que ante la presencia de ciertos estímulos aversivos va a subir los niveles de cortisol, va a haber un lenguaje no verbal como de inhibición o de malestar, pero cuando uno tiene la visión longitudinal te das cuenta de que es un estrés agudo, no es un estrés crónico, es un estrés de ese momento que si produce un aprendizaje, no tienes por qué repetirlo a lo largo del tiempo, porque se produce un cambio en el comportamiento, que es la lógica de los aversivos. El aversivo se usa en tanto, no lo tienes que usar todos los días durante 3 años. Exactamente. Eso no es un uso correcto. Y claro, entonces se pierde como la perspectiva porque nuestra tendencia como individuos es al pensamiento simplista, como a quedarnos con pocos datos, a llegar a conclusiones apresuradas, y es lo que estamos viendo hoy día. Tantos educadores con poca experiencia, con poca formación, que mantienen como unas ideas como bastante simples y bastante concretas, que lo que hacen es que las repiten una y otra vez, porque sentarse a tener una discusión de altura con una visión longitudinal de todo un proceso requiere de un trabajo no menor a nivel cognitivo y a nivel de dejar de lado los prejuicios y mi filosofía y mi valoración, y es un escenario complejo, a decir verdad. Y creo que pocas son las instancias donde realmente se están teniendo estas conversaciones, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Técnicamente esa cosa longitudinal sería el análisis molar, ¿no? No un análisis tan molecular, sino un análisis extendido en el tiempo. Yo creo que está faltando. Y también, si bien una discusión donde uno puede ir un poquito más allá del promedio requiere de cierto recorrido en el área, se trate del adiestramiento, se trate de cualquier otro área del conocimiento o cualquier otro área de aplicación,
aún en principiantes, yo creo que también hay algo que está faltando, que es la duda, ¿no? Hay demasiado principiante con certezas que obturan el conocimiento. Digamos, uno invariablemente termina con certeza. Yo, por ejemplo, no dudo que 2 más 2 es 4. La verdad que no lo dudo, ¿no? Pero hay otras cosas con las cuales sí dudo, ¿no? Y está bueno mantener esa duda, porque es lo que te permite seguir indagando, escuchar al otro, ¿no? Salirte un poco de la cosa ideológica y fanática, ¿no? En donde se juegan más emociones que tratar de llegar a la verdad de la cosa, ¿no? Aunque sea imposible llegar a la verdad, pero la intencionalidad es esa, ¿no? Tratar de entender, entendamos esto que es tan complejo, tenemos una formación, como veníamos hablando, que está bastante informal todavía, bastante desregulada, sobre un área de trabajo hiper compleja. Nuestro trabajo es hiper complejo. Abordar una familia que te plantean problemas de relación con el perro es hiper complejo. Influir en esa persona para que esa influencia termine modificando el comportamiento de un perro en un sentido en donde se optimice el bienestar de todos los involucrados es hiper complejo, ¿no? Entonces, totalmente. Realmente tomemos noción de esa complejidad y para acceder a esa complejidad mantengamos la duda en todas aquellas áreas en donde hay controversia. No digo en que 2 más 2 son 4, ¿no? De 2 más 2 son 4 parece que todos estamos de acuerdo. Pero hay otras áreas de nuestro trabajo en donde son mucho más discutibles, ¿no? Son mucho más de escuchar al otro, de no creerse que uno es el dueño de la verdad. Eso falta también. Claro. Eso falta. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, hay cosas que se han como medio repetido en este episodio, igual que en el anterior, que estamos hablando con Gerardo Mendoza de Tocino Dog Training en México. Y varias de las cosas que surgieron en ese episodio también era que, bueno, que justamente estábamos comentando que nosotros cada cierto tiempo empezamos como también a cuestionarnos nosotros mismos y a decir, bueno, ¿será que de verdad estamos haciendo las cosas bien? O que en verdad, tú sabes, estamos mal, estamos haciendo las cosas mal. Y bueno, nosotros eso lo compartimos con otros compañeros, es decir, bueno, pero vamos a preguntarnos de nuevo, así no nos tengamos que preguntar 1000 veces, ¿será de verdad que lo estamos haciendo mal o hay algo en lo que podamos mejorar? O será que nos estamos quedando atrás? ¿Y qué está pasando, no? Y algunas de nuestros compañeros siempre dicen, oye, pero ¿para qué se están preguntando eso cada rato si saben que están teniendo resultados o que lo están haciendo bien? Digo, no, pero es que es importante que uno cada cierto tiempo se cuestione a sí mismo si de verdad lo estás haciendo bien o si de repente estás viendo algo que no, porque en el momento en que tú asumes que lo que tú piensas es lo que es todo el tiempo, para siempre, y no te lo cuestionas cada cierto tiempo, así la respuesta sea la misma, te estancas, es decir, como no tienes la capacidad entonces de continuar investigando y tratar de realmente verificar y hacer doble check en si lo que estás haciendo es correcto o no. Eso por un lado. Y por el otro, es que muy bien, como tú dices, yo creo que esto es un momento en el cual las personas están argumentando más desde la emoción y desde la anécdota que desde, tú sabes, una visión un poco más como objetiva o menos o más racional del fenómeno que significa educar un perro con todas las complejidades que eso conlleva, ¿no? Entonces tú puedes decir, bueno, pero es que sí, hay muchas variables que tienes que modificar, como el ambiente, como las rutinas de la familia, como las condiciones del perro, si lo cuidan o no lo cuidan, si lo bañan, si no lo bañan, si lo llevan al veterinario o no, si lo pasean, si no lo pasean, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, pero fuera de todo eso y todo el trabajo que tiene que luego venir a hacer el educador y las intervenciones que tenga que hacer, hay un punto ahí también en el cual empieza como a hablar desde este tema de la emoción del perro y lo que está sintiendo el perro y este tema que obviamente es bien intangible y que claro, para una persona que tal vez tenga bastante tiempo trabajando pueda entender de dónde puede venir probablemente esa emoción que puede estar sintiendo el perro, pero para un guía no. Un guía va a ver la conducta observable y se va a quedar con eso,
Entonces, tratar de hablar desde la emoción, sobre la emoción, a personas normales, es mucho más vendible y es mucho más transferible que hablarle de todo este montón de variables que van a influir en la conducta de un perro. Entonces, Ujú. yo creo que ahí hay un punto también en donde lo que tú estás comentando que es súper válido es que es importantísimo recuperar el tratar de hablar desde la razón sobre la emoción y sobre aspectos racionales que tienen que ver con todo el fenómeno de la conducta canina. O sea, que no es una sola cosa. Entonces, ese punto yo creo que es fundamental que empiece como a cambiar, ¿no? O como a empezar a moverse. Porque si estamos siempre pensando desde lo que nosotros sentimos como personas y tratar de especular sobre lo que está sintiendo el perro, creo que hace el camino mucho más complejo. Porque, obviamente el perro tiene emociones y tenemos que considerarlas, eh, sobre todo desde el aspecto profesional, pero, pero tratar como hablar a la ligera sobre un tema tan complicado como eso, me parece que a veces raya como medio, como en más un tema de arma para argumentar que otra cosa. Sí, yo creo que ante la pregunta anterior que habías hecho, qué es lo que le falta, cómo ves el mapa de la educación canina, una cosa Ujú, que falta también es un método para abordar las emociones, ¿no? O sea, nadie niega la importancia de las emociones y nadie niega en nuestro trabajo la importancia de optimizar las emociones, ¿no? De optimizar el bienestar de los perros ujú, y las personas, ¿no? Eh, pero lo que queda ahí como un poco ausente es cuál es el procedimiento, ¿no? En humanos, cuando un paciente viene con un estado emocional X, que se le hace como muy presente, una de las cosas que hacemos en principio es análisis funcional. Es más, le explicamos al paciente el análisis funcional para que él pueda estar autoentrenado para aplicar sobre sí mismo análisis funcional de las emociones, ¿no? Para poder autorregularla, ¿no? La autorregulación emocional no es sin el análisis funcional. Y el análisis funcional está mucho más ausente en el mundo del adiestramiento que el trabajo de las emociones. Entonces se habla mucho de las emociones, pero no se habla tanto de cómo, a través de qué procedimiento vamos a abordar esas emociones. Entonces, termina habiendo un copio y pego y un boca a boca de técnicas de moda que no termina siendo el verdadero camino hacia el abordaje de las emociones, ¿no? mm, Este, creo que ahí hay también una gran falencia. claro, claro. Ahí también, bueno, y escuchándote hablar también me parece que en estos días escuché un live en donde estaban comentando que, bueno, del por qué algunas personas se llaman educadores caninos y no psicólogos caninos, ¿no? Y en esto comentaban que, bueno, que los educadores caninos son educadores porque educan al guía Mm. y no trabajan solo con el perro, ¿no? Que puede ser una visión interesante del por qué. Sin embargo, en los últimos tiempos yo también creo que como que esa, no sé si decirle etiqueta, pero ese concepto del psicólogo canino se ha visto como de alguna manera como un poco manchado, porque es como supuestamente una disciplina que no existe, pero a mi parecer, y sobre todo ahora que tú estás comentando todas estas cosas, al final lo que uno termina haciendo es, en buena medida, por lo menos los que trabajan más que todo con comportamiento, con conducta, más que adiestramiento per se, de sentado, acostado, quieto, etcétera, es psicología, ¿no? Como un componente importantísimo de psicología involucrada. Sí, lo que ocurre es que la psicología es un elemento transversal en nuestras vidas, ¿no? Es como la biología también es Claro, transversal. O sea, cualquier cosa que te pasa, podés pensarlo desde la psicología o desde la biología, ¿no? Eh, un vendedor de ropa
que te dice, ¿estás mirando algo? ¿Necesitas algo? ¿Algún busito? ¿Alguna camisa? Está haciendo psicología, ¿no? O sea, hay cursos de marketing, de cómo vender, de cómo ser buen vendedor, que tienen bases psicológicas, ¿no? De cómo vender, Claro. de cómo pararse frente al cliente. Es decir, está claro que estamos haciendo psicología. El adiestramiento tradicional ya hacía psicología, aunque lo hayan manejado intuitivamente, aunque hayan hecho muchas cosas como hoy no las hacemos, ya estaban haciendo psicología. El tema es, ¿existe la psicología canina? Claro que existe, ¿sí? ¿Estamos haciendo psicología canina? Claro que sí. Ahora, ¿somos psicólogos caninos? Si por psicólogo canino se entiende a una entidad reconocida por un Ministerio de Educación que te da un título de psicólogo canino, no, en ese sentido no existe. Claro, no está. ¿Sí? Entonces, ahora, si vamos a definir psicólogo canino como aquella persona que hace psicología, bueno, sí, podríamos ser psicólogos caninos, ¿no? También tenemos que decir qué entendemos por psicólogo canino, ¿no? Yo creo que ahí, redefiniendo los términos, se pueden aclarar muchos malentendidos que se presentan en relación a muchos términos controversiales, como Sí. el tema del conductismo, el tema de la conducta, si los conductistas abordan o no abordan las emociones, el tema del condicionamiento operante, el tema de la psicología canina, los psicólogos caninos, los educadores caninos. Habría que ver cómo definimos esos términos, ¿no? Para ver qué cosa entra y qué cosa no entra en lo que efectivamente hacemos. Claro, claro. Sí, sin duda. Yo creo que efectivamente antes de cualquier discusión, conversación o intercambio de ideas, tenemos que tener súper claro de qué estamos hablando. Lo que tú Y comentas, tenemos que claro. partir de la definición. Mira, yo entiendo como, por ejemplo, corrección, esto, y en base a esto es que yo voy a hablar sobre las correcciones, por ejemplo, no en base a una idea ambigua o difusa, algo que quede poco claro, ¿ya? Entonces, sí, que también es una práctica que yo creo que es necesario que vayamos todos los educadores caninos como retomando. Cuando nos sentemos a conversar de algo, oye, mira, voy a hablar de, no sé, conducta observable, y por conducta observable voy a definir qué es A, B y C. Y por lo tanto, en función a esa definición, es que voy a desarrollar mis ideas. Porque a veces queda muy como en el aire, con ambigüedades, como con una Exacto. poca claridad, y en función a eso se presta a cualquier cosa, porque puede que no estemos hablando de lo mismo. Sí, ¿no? Y se arman hombres de paja a cada rato también con eso. Exactamente. Otra dicotomía que para mí no es tal es la de adiestramiento versus modificación de conducta. A mi modo de ver, yo Pero, creo que claro, la modificación de la conducta incluye el adiestramiento, ¿no? Me parece que claro, el adiestramiento es un tipo específico de modificación de conducta, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las personas que trabajan en el mundo del adiestramiento suelen diferenciarlo y llaman modificación de conducta a aquellos procedimientos que van exclusivamente orientados a un problema de conducta, a una conducta indeseable, y no es modificación de conducta aquel entrenamiento que se dirige a que un perro adquiera destrezas, conductas, trucos de obediencia, supongamos, ¿no? Sin claro. embargo, aquel perro que fue adiestrado en obediencia, si uno compara el comportamiento de base que tenía en el inicio, el día 1 del entrenamiento, y lo compara 6 meses después, evidentemente modificó su conducta, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, En ese totalmente. sentido también hay muchas controversias en cuanto a las etiquetas y esas controversias y esa falta de definición, como decía Gustavo recién, hace que nos empantanemos en discusiones que yo creo que nos retrasan de lo verdaderamente importante, ¿no? De las asignaturas pendientes que nos quedan. Súper, súper de acuerdo con eso. Sí, exactamente, porque caemos en discusiones bizantinas en torno a al aire, nomás, como que puro intercambio, que pudo haber sido un intercambio rico, productivo, nutritivo, pero por no sentar como las bases adecuadas, terminó siendo puro gasto de aire nomás. Claro. Gustavo, en este momento estás atendiendo personas. ¿A qué te estás, cuál es tu foco en este momento
con lo que estás haciendo en términos de educación Mi canina? foco desde hace unos 3 años que fui atendiendo cada vez menos personas, mi foco ahora es el trabajo con los perros. El trabajo con los perros, el trabajo sobre el modelo y tratar de divulgarlo, de optimizar la formación a través de los cursos que doy, volver con la presencialidad, que la pandemia la interrumpió. Claro, El curso online era lo mejor que se podía hacer en ese contexto y yo creo que a muchos, y me incluyo, nos dio la idea de que se puede hacer mucho más de lo que pensábamos a través de la formación online, sí, pero para mí el formato ideal es el mixto, ¿no? Es decir, algunos aspectos creo que está bueno transmitirlos de manera online y hay otros que está bueno reunirnos a trabajar los perros. claro. Así que estoy enfocado en eso, básicamente. ¿Y, Básicamente estoy enfocado en eso. y estás atendiendo como clientes o solo formación de profesionales o educadores caninos? No, sigo trabajando, porque Qué bueno. incluso si bien reduje un poco, sigo trabajando porque no me quiero aislar del trabajo directo, ¿no? Con el cliente. Incluso Perfecto. voy recopilando material que me sirve para actualizar el curso, ¿no? Claro, De repente aparece un caso y digo, este caso es bueno para tal cosa y lo sumo al curso. Eso ocurre con frecuencia. Este, y porque me parece que sería una manera de estancarme, ¿no? Porque si bien estamos hablando de muchas cosas que al mundo de la educación canina le falta, también es verdad que sigue avanzando, ¿no? Y que hay cambios. Entonces también está bueno de repente escuchar a un cliente que viene de otro adiestrador que le recomendó otra cosa y lo leí, la gente mucho googlea, se mete en YouTube, mm, ve videos, o sea que viene como ya preasesorada o por alguien o porque se o porque autoinformó investigó. por internet. Entonces, estar en contacto con eso en el trabajo creo que es una buena manera de seguir optimizando el trabajo, ¿no? Claro, totalmente. ¿Y tienes alguna sede o trabajas como vas a domicilio? ¿Cómo ejecutas El tu labor domicilio en ese sentido? lo he dejado para las situaciones que son estrictamente necesarias, ¿no? Sí, Este, sí, yo siempre digo que eh, cuando el comportamiento que presenta el dueño en relación a su perro, ¿no? En esa interacción entre perro-persona, cuando eso no se puede trasladar a la escuela, y es difícil trabajar en la escuela, ¿no? Si yo no puedo replicar el problema de conducta que se le presenta a esa persona con ese perro en la escuela, es complicado trabajar en la escuela, ¿no? Hay conductas típicas que son fácilmente trasladables, ¿no? Por ejemplo, un dueño que te dice que mi perro cada vez que sale a pasear tira de la correa, lo más probable es que si tienes un vínculo bien armado con el perro, lo sacas a pasear en la China, en Alemania o en donde sea, el perro va a seguir tirando de la correa, ¿no? claro, No depende del contexto en el cual el dueño está planteando, ¿no? Pero hoy hay otras cosas que sí, ¿no? De repente te plantea un problema de vínculo con su hijo, con el gato de la casa, este, hay ansiedad por separación también, que hoy se está viendo mucho. sí, A veces en la escuela se complica, ¿no? Ese tipo de trabajo. Entonces, el domicilio lo dejé estrictamente para los casos en donde yo no evalúo un buen pronóstico en la escuela. Pero si no, trato de trabajar en la escuela. perfecto, Y perfecto. también habilité una modalidad que sonaba muy loco antes de la pandemia, que es la videollamada. Hay algunos casos que ya voy Totalmente, perfilando que se pueden resolver por videollamada, ¿no? Con totalmente. asesorar, con cambiar la forma de pensar algunas cosas de las personas y de actuar, se resuelven, ¿no? Así que videollamada y el trabajo en la escuela, que tengo de dos tipos, ¿no? El trabajo en la escuela que viene el dueño con su perro a tomar una clase o lo que yo llamo modalidad pupilo, ¿no? Que es llevarme al perro a mi escuela y vivir. Mi escuela es mi propia casa, ¿no? Yo vivo en la Ah, escuela. perfecto, es que como, claro, como que lo tienes ahí internado de alguna manera, ¿no? Exacto, exacto. Qué, qué bueno, igual está bueno saber que hay esos espacios, al menos tú estás ubicado en Buenos Aires, ¿correcto? En Buenos Aires, sí.
Claro, porque en verdad no es muy común conseguir ahora profesionales que hagan ese tipo de modalidad como más board and train, que es eso que como en medio internado también. Pero está perfecto. Y bueno, ya llevamos 1 hora y 20 conversando, Gustavo, más o menos para ir cerrando de a poquitito. Las personas que quisieran contactarte o que quisieran de repente buscarte para que los ayudes con sus perros, ¿te pueden conseguir dónde? Ya comentaste que estabas en la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué parte más o menos estás ubicado donde pueden contactarte? Y tus coordenadas de contacto también. Sí, estoy precisamente en Loma Verde, es una localidad que pertenece al partido de Escobar. Estoy en las cercanías del kilómetro 54 de Panamericana y, y tengo 2 sitios web, adiestramientoaf.com y escuela canina G de Gustavo Belarga.com.ar. De ahí Perfecto, acceden a las redes. perfecto. Entonces, adiestramientoaf.com lo tenemos aquí en pantalla para los que estén viendo esta grabación en YouTube. Y Escuela Canina GB, ¿no? Comentaste. gb.com.ar. .com.ar, perfecto. Me imagino que también tienes Instagram, ¿cierto? Exacto, sí. Ok, entonces, y sería adiestramiento AF, Adiestra- adiestramiento AF, que es la red por la que estás más activo. Exacto. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, para todos los que estén escuchando, si están ubicados en Argentina, en Buenos Aires, pueden contactar a Gustavo Bianco en @adiestramiento AF, analítico funcional, para que los ayude con sus casos. Y bueno, Gustavo, de verdad, agradecerte un Un millón que te enorme hayas tomado placer. el tiempo, sobre todo a esta hora, porque sabemos que en Chile y en Argentina tenemos la misma hora y estar hasta las 11 de la noche hablando un lunes es un esfuerzo importante, así que muchísimas gracias por habernos dado este espacio. No, te Este, repito lo del inicio, el agradecido soy yo porque me hayan dado el espacio y aparte me encanta poder siempre ir un poco más allá y la verdad que eso fue posible por cómo encararon la entrevista a ustedes, por la forma de plantear las cosas, pudimos ir, yo creo, un poco más allá. Así que sí, sí, espero que y, sirva. y seguramente podríamos también hacer un episodio nuevo o conversar de otras cosas y se va a hacer igual de largo. Pero Tal bueno, de cual, verdad, compañero. muchísimas gracias, Gustavo, por haberte tomado el tiempo. Gracias por esta conversación. Y bueno, no habíamos logrado conseguir muchas personas. Bueno, la verdad es que no eres la primera persona que hemos logrado conseguir en Argentina, con la cual conversar. Entonces, está fantástico tener un exponente de ese lado, que está igual cerquita. Para los que entonces estén interesados, pueden contactarte y a solicitar tus servicios y pedir ayuda, ¿no? Por lo menos una persona que está ya más que súper claro, que está hiper bien formado, que tiene toda la experiencia del mundo. Entonces, bueno, para que vayan a profesionales calificados desde el inicio. Así es. Gracias, Muchas, Gustavo, por haber tomado el tiempo. muchas Muchísimas gracias, gracias a Gustavo. Que ustedes. estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Vale. Igualmente, gracias. Chao. Bueno, Bueno, Román, ¿qué nos pro- queda? profundo el episodio de hoy con Gustavo. Gracias a todos ustedes por haber escuchado, por haberse quedado hasta el final, escuchando este episodiazo hiper. Yo creo que fue como bien intelectual, bien teórico, bien, está bueno. Sustancioso. Sí, como que yo creo que las personas que tal vez estén metidas en disciplinas académicas le van a sacar todo el jugo del mundo. Y está buenísimo. Y para los que no, probablemente se puedan entonces animar a ir como a profundizar un poco en esos aspectos como un poco más académicos, intelectuales, que está buenísimo. Y yo creo que le hace falta el adiestramiento, pero muchísimo. Entonces, bueno, gracias por haberse quedado hasta ahora. Recuerden que nos puedes contactar, hacer comentarios, sugerencias, este, arrojar datos o ideas de personas a quien quisieran que traigamos al podcast. Nos pueden conseguir en nuestro correo electrónico, laboratoriocaninopodcast@gmail.com, o a nuestro Instagram también del laboratorio, que es @laboratoriocaninopodcast. Si quieren contactarnos directamente a nosotros, nos pueden conseguir a Gustavo en @elprofesorcanino y a mí en @rom.doctrainer. Gracias nuevamente por haberse escuchado hasta el final del episodio y nos vemos Muchísimas gracias a todos los en que nos el próximo escucharon. Que estén episodio. súper bien. Cuídense.